Regresamos en perspectiva. Bueno, vamos a entrar en temática nacional, justamente revisando para las internacionales. Hoy el New York Times publica un perfil de una migrante de las que fue deportada de Estados Unidos hacia Panamá. Su nombre es Artemis Ghazemzadeh. Ella es iraní y ella se convirtió del Islam al cristianismo. Es un proceso que explica en el perfil, empezó desde 2019 hasta la fecha y en diciembre toma la decisión de irse con su familia a Estados Unidos por un tema de seguridad personal. Y ella argumenta que no puede volver de forma segura a Irán, que su vida corre peligro en caso de volver. El perfil está muy interesante porque cuenta cómo fue su travesía, cómo fue enterarse que estaba siendo deportada y la realidad que está viviendo en Panamá. Cuenta un poco, ella es una de las migrantes que ya está en el campamento en Darién, o sea, fue trasladada del hotel de Capolis al campamento en Darién. Bueno, menciona que, claro, las condiciones son muy distintas, que el trato, o sea, ella dice cosas como que, bueno, les dieron una botella de agua y, bueno, usan el agua del grifo, cosas como muy particulares de lo que podría estar pasando en Darién y ella tiene un abogado iraní estadounidense que es quien la está ayudando con su proceso. Según dice el abogado, lo que él busca es que al final la reciban eh, como en busca de asilo dentro de Estados Unidos, pero la prioridad es que no la deporten de regreso a Irán. Y creo que con eso da pie a reevaluar este tema de los migrantes que hemos estado tratando desde, bueno, la semana pasada, hace 2 semanas ya, casi llegó el primer vuelo con estas deportaciones de Estados Unidos. Creo que todavía hay muchas preguntas por responder. Creo que hay que como perfilar cuáles son las cosas que necesitamos, ¿no? Como panameños, como medios, por parte del Ejecutivo de aclarar sobre este tema. No sé, Rodrigo, ¿tenías algo de información? Sí, gracias, Dalia. Mire, especialmente para la audiencia, en el día de ayer, lunes, a las 10:30 de la mañana, eh, acudí junto a la periodista Leida Samaniego, Diario de la Prensa. Pudimos participar en una reunión con el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, el director del Sistema Nacional de Migración, Roger Mojica, junto al secretario de Defensa de la Presidencia de la República, Julio Bermúdez, en el Salón Las Gaviotas del Palacio Presidencial. Y tuvimos este debriefing, este conversatorio con estos altos funcionarios del Estado panameño sobre este tema. Allí entendí, y debo decirlo, yo he sido un duro crítico de este proceso. Allí entendí que Panamá está haciendo lo mejor que puede hacer y se está respetando al máximo los derechos humanos de estos 299 migrantes que cada día son menos porque están saliendo los vuelos de repatriación de Panamá. Bien. Los que están en Darién son aquellos a los que no les es fácil el tema de repatriación o no quieren ir de vuelta a sus países. Los que siguen en Decápolis son los que en los próximos días o incluso semanas pues van a ir saliendo de Panamá. Hay algunos que no tienen papeles y eso retrasa aún más su repatriación. Hay otros que tienen sus papeles y en fin, están en fila para irse esta semana o en los próximos días. La génesis de todo esto pues fue un acuerdo, eh, no lo quiero llamar verbal, pero digamos un acuerdo de buena fe, articulado por el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Ruiz, que tiene muy buenas relaciones en Estados Unidos. Panamá había puesto 3 condiciones. Primero, que no fueran criminales, no fueran personas con récord policivo. Segundo, que tuvieran todos sus papeles. Y tercero, que fueran adultos, es decir, que no vinieran menores de edad. En el primer vuelo, el vuelo del 12 de febrero, Estados Unidos incumplió 2 de las condiciones. Vino gente sin papeles y vinieron 28 menores de edad. En los siguientes 2 vuelos, el del 14 y el del 15 de febrero, sí se cumplió al pie de la letra lo establecido por Panamá. Todo este proceso está gerenciado, por así decirlo, por la Organización Internacional de Migraciones y por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados. Esto es muy importante que se sepa. Ellos estaban presentes, estas 2 organizaciones, en el aeropuerto de Panamá Pacífico cuando llegó cada vuelo. Fueron los que contrataron el hotel y son los que están comprando los pasajes de avión para llevarse los migrantes que han aceptado ser repatriados. Bien. Y están buscando los
sitios, los mejores países para aquellos migrantes que no quieren ser repatriados o no pueden volver a sus países, como es el caso de la señora Artemis. Tengo entendido que le ofrecieron Francia, porque ella dijo que ella quería ir a Estados Unidos, le dijeron, Estados Unidos no es una opción. Entonces le ofrecieron Francia como una posible opción. Veremos, creo que hay otros países europeos y otros países en otras partes del mundo que pudieran ser una opción para ella. Así que ese caso es muy alto perfil y ha llamado la atención. El hecho de que los panameños y panameñas nos enteráramos de esta situación por el New York Times, pues yo creo que fue un faux pas, una metida de pata del gobierno en materia de comunicación, y creo que se está haciendo las gestiones para tratar de comunicar esto. Ellos no se esperaban este volumen de atención mundial. Creo que los hoteles están llenos no por turistas que vienen a los carnavales, sino por periodistas extranjeros que vienen a cubrir estos temas. Aquí hay gente de ProPublica, aquí hay gente de Financial Times, hay gente de The Guardian, hay gente de distintos medios, más una cantidad de freelancers impresionantes. Así que hay cantidad de medios internacionales que están cubriendo este tema. Creo que Panamá se ha portado bastante bien en el tema de derechos humanos. Tenemos que cacarear ese huevo, que se han respetado todos los derechos humanos de los migrantes en este tema. ¿Cuál es la preocupación? No de las autoridades, pero sí la preocupación, por lo menos la mía, es que esto fue, digamos, al lado de los cabellos. Panamá hecho de tripas corazón, tratando de respetar al máximo los derechos humanos de estos migrantes. No queda claro cuál va a ser la posición de Trump, del gobierno de Trump en los futuros meses, de si enviar más migrantes bajo esta situación o de efectivamente hacer un acuerdo para digamos, formalizar esta relación y formalizar las responsabilidades de Estados Unidos en este tema. Estados Unidos es el país que ha desconocido los derechos de los migrantes, no es Panamá. Estados Unidos es el país a migrantes como esta joven señora Artemis, que tienen todas las cualidades para ser refugiados, para pedir asilo político en Estados Unidos. A esos migrantes se les ha negado la oportunidad de pedir un asilo. Es Estados Unidos el que ha violado esos derechos humanos, no es Panamá. Panamá está cooperando con los organismos internacionales que manejan el tema estrechamente para este asunto. Y eso es importante recalcarlo. El otro flujo migratorio, Dalia, que es sumamente preocupante, es el flujo de los venezolanos que vienen bajando de México y que han pasado a Panamá gota a gota. Se ha creado esta ruta por Llano Cartí, en la comarca Cunayala. Se toma un bote, lo dejan en Puerto Valdía, que sigue siendo Panamá, y luego entran a Colombia caminando desde Puerto Valdía. Por decirte, es la distancia que puede haber del Palacio de la Asamblea, al Palacio Augusto Semena, al Cerro Ancón. Esa es la distancia que hay de Puerto Valdía a Colombia. Pasando ese cerro, se entra al territorio colombiano. Entonces, esa es la ruta que se ha improvisado, digamos, en esta diáspora venezolana que regresa a Sudamérica. No sabemos si van a regresar a Venezuela, pero por lo menos van hacia Colombia y posiblemente algunos vayan para Ecuador y Perú e incluso Chile. Así que ese es más o menos el diagnóstico. Hay un tratamiento, dale, esto es importante que lo sepamos, un tratamiento con todas las limitaciones de los campos, estos que hay en Darién, tanto el de San Miguel, perdón, es decir, el que hay donde está esta migrante, San Vicente, perdón, y el de Laja Blanca. Laja Blanca que van a usar para los venezolanos, porque no van a mezclar los dos tipos de migrantes. El ministro Abego fue sumamente vehemente sobre eso, que no se van a mezclar los dos tipos de migrantes. Para un venezolano, la estadía en Panamá, el gobierno no les va a cobrar ni la comida, ni la atención médica, ni el alojamiento, pero es el costo de movilizarse de Chiriquí a Darién y luego de Darién a Llano Cartí y claro, pagar el bote y moverse hasta Puerto Valdía. Todo eso puede estar alrededor de $300. Sí, sí, creo que es evidente que Panamá en los últimos años Panamá sabe qué hacer con los migrantes. O sea, tenemos ya sistemas establecidos, tenemos conocimiento como Estado y las unidades tanto de Senafront como de Servicio Nacional de Migración, o sea, de las autoridades competentes, evidentemente tienen conocimiento de cuál es el derecho internacional, de qué cosas se le tienen que dar. Han trabajado en mancuerna con las organizaciones internacionales que tratan con el tema migrante
por años. O sea, es evidente que Panamá tiene conocimiento, yo diría, más que muchos otros países de la región, de qué se tiene que hacer con un migrante en esta situación irregular. Yo, y lo he dicho desde que estábamos teniendo el flujo durante el gobierno de Cortizo, como este, o sea, yo no dudo que Panamá esté haciendo lo mejor que puede dentro de su realidad en cuanto a la situación que tiene. Eh, Eso no quita que, bueno, aquí han venido relatores sobre temas de migrantes, relatores internacionales sobre temas de derechos humanos y llaman la atención sobre ciertas decisiones o ciertas condiciones en las cuales se tienen a los migrantes. No creo que ambas cosas pueden ser real, o sea, pueden ser verdad a la vez. Yo coincido con las preguntas que hay sobre todo, o sea, los vuelos que está mandando Estados Unidos. Yo entiendo y creo que el problema o la situación de estos vuelos particulares con personas deportadas de nacionalidades que en realidad son del este asiático eh, Y de no, Medio Oriente. y de Medio Oriente, yo entiendo, o sea, hay que entender que eso sucede en el contexto de la gran presión mediática, diplomática que está ejerciendo Estados Unidos a la región, pero particularmente a Panamá, ¿no? O sea, lo que ha pasado en los últimos meses es un nivel de tensión y de presión que no necesariamente hemos visto en la historia reciente. 75 años no lo hemos visto. Y Panamá, o sea, ¿qué capacidades tenía Panamá o tiene Panamá en este momento? Y digo tiene, ¿no? Para decirle a Estados Unidos, no señor, no vamos a hacer eso que usted nos está pidiendo. Y mi preocupación o mi pregunta es, ¿han cambiado esas condiciones para que si dentro de 2 semanas surge la misma, ellos han usado la palabra de una solicitud especial de cooperación bilateral? Si surge la misma solicitud especial de cooperación bilateral, han cambiado las condiciones para que Panamá diga no. Coincido también que o sea, los derechos de estos migrantes se han visto vulnerados por la política migratoria extrema, si la queremos llamar de alguna forma. Yo personalmente, Dalia, utilizaría la palabra nefasta que está implementando el gobierno de Estados Unidos. Sí, Válido. Pero también hay una pregunta, y yo creo que es una pregunta de qué tanto la cooperación de Panamá es un aval a esa postura migratoria. es una complicidad, básicamente. Entendamos. Exacto. Entonces, Panamá, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, todos los países que vamos a entonces recibir yo migrantes, entiendo, ¿no? somos O sea, cómplices de eso. yo entiendo que esto hay que entenderlo, o sea, que hay que analizarlo en un contexto de es Estados Unidos, la región, la situación y demás, pero también hay que tener una conversación sobre, bueno, ¿cuál es la postura migratoria? O sea, ¿cuál es la postura de Panamá ante la migración irregular que dicen expertos va a seguir empeorando, sea por hambruna, sea por crisis social o sea por cambio climático? Y Panamá siempre va a estar en el centro por el lugar donde estamos. Yo creo que es parte de esas preguntas, ¿no? Panamá muchas veces ha pasado agachado en tener que posicionarse como ideológicamente o tener que posicionarse en cuanto a Sí, totalmente. cómo vemos las cosas y creo que este es un momento interesante dado lo que está haciendo Estados Unidos y no sé si sigue valiendo decir, bueno, nosotros cooperamos con nuestro gran aliado Estados Unidos y no cuestionar, bueno, pero entonces estás avalando las prácticas, los tratos y el mensaje. O sea, la semana pasada Estados Unidos publicó un video, la Casa Blanca publicó un video de cadenas mostrando cómo los migrantes suben y bajan encadenados de aviones. O sea, De aviones, sí. la retórica se pone más y más pesada y como dices, la complicidad de Panamá, ¿hasta qué punto es un aval y hasta qué punto es cooperación porque no me queda de otra? No creo que esas son algunas de las preguntas que hay que hacerse. No, y además de eso, Dalia, tienes toda la razón. Además de eso, Dalia, tenemos que entender que en algún momento, si el gobierno del señor Trump sigue con esta política, en algún momento se van a acabar, voy a llamarlos así, los migrantes sanos, no me refiero ni a enfermedades ni a un tema cultural, y van a empezar a mandar los migrantes que tienen récord policivo o que tienen algún tipo de situación con el orden público. Porque esos son un grupo bastante bien definido. Salvador dijo que ellos lo reciben, pero yo no sé qué capacidad real tiene El Salvador de lidiar con X cantidad de migrantes de esta categoría. Lo que Claro. están mandando a Panamá, según un reportaje de la BBC de la semana pasada, son los de aquellos países, entre comillas, recalcitrantes, es decir, aquellos países con los que no es tan fácil para Estados Unidos deportarlos.
¿Cuál es la Claro. carrera de Estados Unidos? ¿Por qué tenían Rodrigo, que sacarlo de Estados Unidos? Por una sencilla razón, precisamente por lo que mencionaste al principio de este segmento. Porque puede haber abogados que metan recursos, claro, metan demandas y se quedan en Estados Unidos. La claro. administración Trump no quiere que nadie se quede en Estados Unidos. Permiso, Rodrigo, vamos al cambio, a nuestro segundo cambio y volvemos y creo que seguimos un rato con este tema de los migrantes. Estamos de vuelta con En Perspectiva. Hoy martes 25 de febrero me acompaña el abogado Rodrigo Noriega. Estábamos justamente conversando sobre la situación de los migrantes que fueron deportados por Estados Unidos haciendo escala de alguna forma en Panamá. Cerrábamos el bloque anterior, Rodrigo, mencionando esta decisión de enviar a estos migrantes. Me llama la atención lo de las condiciones, creo que eso no se había conversado antes, lo que mencionaste que les hablaron en la reunión ayer, lo de estas tres condiciones que había puesto Panamá, de que no hubiera niños, de que no tuvieran récord policivo y de que tuvieran todos sus papeles y que justamente en ese primer vuelo Estados Unidos incumplió con dos de las tres condiciones, porque algunas personas no tenían toda su documentación en orden y había niños. Creo que justamente ese podría ser como uno de los aspectos, en caso de que se vuelva a presentar una solicitud similar para Panamá, decir, bueno, aquí hubo una negociación, se llegó a un acuerdo y no necesariamente una de las partes cumplió, ¿no? Creo que es poner a prueba qué tanto Panamá puede enfrentar cierta presión de los Estados Unidos de nuevo, en el contexto que estamos viviendo ahorita mismo, que es completamente fuera de lo común, tal vez es nuestra nueva realidad. Totalmente, Tal vez es una totalmente. nueva realidad, eso hay que tenerlo claro, tal vez sí es como va a ser, pero por ahora es fuera de lo común. Sí, totalmente, Dale, tienes toda la razón. Yo creo que un punto que fue enfatizado en la conversación de ayer es que el presidente Molino dijo solo estos tres vuelos. Punto. No hay acuerdo, no hay un acuerdo formal que le dé fundamento jurídico a esto. Como bien mencionaste, esto es una acción de cooperación bilateral, de buena fe, etcétera. Eh, Costa Rica también está recibiendo migrantes, aunque Costa Rica indicó algo bien interesante. Lo van a tener hasta 2 meses en el centro de este campamento que ellos tienen, que por cierto está bastante cerca de la frontera con Panamá. Y después de 2 meses, lo que Costa Rica ha insinuado es que, bueno, los van a mandar a Panamá. Si Claro, en dos porque, meses no lo han sacado a Costa Rica, estos migrantes que están siendo deportados de Estados Unidos, los van a mandar a Panamá. O sea porque como que, bien mencionabas, el flujo, ¿no? Y esto es llamativo porque recuerdo que al salir de la reunión con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, el presidente Mulino, recuerdo que dio una conferencia de prensa, todo el mundo estaba a la expectativa de qué era lo que se había conversado, había sido el tono de los Estados Unidos en torno al tema del canal. Y el presidente Mulino mencionó justamente lo del flujo inverso. Él dijo, el uh-huh, retorno de los migrantes viene. Y dijo dos cosas. Dijo, ya sea porque bajan a pie y los vamos a recibir en la frontera con Costa Rica, o porque Estados Unidos los traiga a Panamá para deportarlos desde aquí. Eso se habló el día que él salió de la reunión. Con, exacto. yo recuerdo que hubo reacciones, todos reaccionamos y dijimos, espérate, ¿qué es lo que vamos a hacer en Metetí? ¿Qué es lo que va a pasar en Darién? ¿Cómo así? Y bueno, menos de 2 semanas después pasaron ambas cosas. Vinieron los migrantes por la frontera con Costa Rica y se trajeron vuelos para hacer como una escala de deportación, un hub, tipo hub de deportación desde Sí, Panamá. lamentablemente, sí. Un hub de Entonces se dieron ambas deportación. situaciones, pero es evidente que para Costa Rica, por ejemplo, o Guatemala, el flujo existe. O sea, los mecanismos para enviar personas existe y ahí podría juntarse esto que mencionas, que la intención de las autoridades panameñas es no mezclar ambos grupos, ¿no? No mezclar a estas personas que fueron deportadas por Estados Unidos con las personas que están bajando por la ruta de forma inversa. Bueno, si la decisión de Panamá es no mezclarlas, tenemos que entender todos los pasos que podrían venir antes de llegar a Panamá y que sean las autoridades panameñas las que toman esa decisión. Otro tema interesante en cuanto a la retórica o en cuanto al mensaje que ha tratado de enviar el gobierno nacional, y se dijo desde la primera conferencia de prensa donde se habló de estos vuelos y se ha seguido o sea, reforzando, es que Estados Unidos y la OIM y el ACNUR incluso se mencionó, son quienes están corriendo con los gastos
de estos vuelos de repatriación, con los procesos de deportación y todo, ¿no? Es el reiterar que esto a Panamá no le está costando un centavo, ¿no? Ha sido como este mensaje, es lo que han intentado que cale mucho. Mi parecer, de nuevo, mi opinión personal, es que es un poco como, oye, pero si no nos está costando nada, no, como que no importa, o sea, no se preocupen que esto no nos está Sí, costando nada. yo creo que esa es una mala línea de comunicación. Primero, sí nos cuesta indirectamente. ¿Por qué? Porque los salarios de los Senafrón, de los policías nacionales, de los agentes de migración que tienen que participar en este proceso, los paga el Estado panameño, es decir, lo pagamos todos los contribuyentes. Segundo, en el caso de los venezolanos, 100% de la cuenta es panameña. Vimos recientemente que el Estado está licitando un proceso de alimentación para el campamento en Darién, para San Vicente, 1.200 personas por un año, 5 millones de dólares. Ya entonces estamos hablando de un gasto estatal y 1.200 personas en un campamento implica una clase de logística, tienes que tener personal de seguridad, personal de educación, personal médico, apoyo psicológico, deporte, cultura, tienes que tener un montón de cosas andando para eso y no siento que los organismos internacionales van a ser tan generosos con Panamá en ese tema, porque precisamente ese problema lo van a tener en Costa Rica, en Guatemala, en Salvador y donde Claro. sea que el señor Trump consiga que se los reciban. Entonces, mi preocupación más grande es que eventualmente los recursos de los organismos internacionales, los OIM y ACNUR de este mundo, se agoten y ellos digan, bueno, llegamos hasta aquí porque se acabó el dinero, porque el gobierno de Estados Unidos no quiere dar más fondos o lo que sea. Y ellos en este momento dependen 100% para esta atención lo que Estados Unidos le da. No es un programa multilateral, no es que la Unión Europea y Canadá y Islandia y Israel, no. Esto es un programa de Estados Unidos que se está ejecutando a través de la OIM y de ACNUR y en este caso el gobierno de Panamá. Sí, yo creo que el tema del costo siempre es interesante dado la realidad financiera, económica que está viviendo el país, ¿no? O sea, suena a lo lógico, ¿no? Que el gobierno pique por delante y diga, no se preocupen que no estamos despilfarrando dinero en esto. Y creo que responde también eh, a la opinión generalizada que puede tener la población panameña, hablando en términos generales sobre el tema migrante. O sea, uno ve las reacciones, los comentarios, y no es de pobre gente, Panamá debe jugar su papel internacional, sino es por qué están aquí, quién los mandó para acá, por qué nos toca recibirlos, quién está pagando eso. O sea, yo entiendo que el discurso del gobierno sea justamente el tema del costo, pero creo que responde a una realidad social que tal vez no siempre estamos tan en sintonía con ella, algunos. Pero me parece interesante porque también hay costos, o sea, la migración y los flujos de este tipo por la posición geográfica de Panamá siempre nos van a costar algo. Y creo que así como nos cuesta, no sé, eh, así como nos trae beneficios tener la posición geográfica que tenemos porque genera negocio, por el tránsito por el canal, así como ahora hay que invertir en temas de agua, por la realidad topográfica, geográfica que tenemos en el país, pues yo veo un poco los flujos migratorios como parte de esa realidad, ¿no? O sea, es un costo. Nuestra situación, nuestra ubicación nos da ingresos y nos da gastos. Y creo, lo veo un poco así, claro, Totalmente de acuerdo, Dalia. Diste en el punto. Definitivamente nuestra ubicación nos da ingresos y nos da gastos y aparte nos da oportunidades, porque el es migrante de hoy se puede transformar en turista de mañana. tal cual. Y ha habido casos, el propio ministro Francabego decía de un caso de un migrante que ellos ayudaron en Darién, casi se ahoga, que por 3 meses lo tuvieron en Darién con comida de Senafrón cuando todo esto empezó. Y hoy ese migrante tiene negocios en Panamá que ayuda a generar empleo y está en el sector de restaurantes, ayuda a generar empleo y ayuda lo que puede a otros migrantes y por supuesto a los panameños. Entonces, ese es un Claro, caso de éxito, pues. e incluso da oportunidades, esto ya tal vez es como pensar, me van a llamar idealista, pero incluso da oportunidades para que Panamá eh,
sea innovador en cuanto a la legislación migratoria a nivel, o sea, que impulse, y recuerdo que durante el gobierno de Cortizo, incluso el gobierno de Mulino, se intentó ser como la voz de, oigan, esto es un tema de cooperación internacional, buscar liderar una respuesta regional al tema, más allá de los monto en un bus, te los doy en tu frontera, tú los montas en otro bus, o sea, que hubiera verdaderamente una respuesta regional humana de legislación, de normas a la situación que se estaba dando. Incluso eso es una oportunidad. Que Panamá se plantea. Totalmente. Dalia, y hemos perdido, y lo voy a decir así, hemos perdido muchas oportunidades por el chauvinismo y la xenofobia que hay en Panamá. ¿Cuántos Sí, maestros, cuántos dentistas, cuántos arquitectos, cuántos plomeros, cuántos albañiles, cuántos de lo que sea han pasado por Panamá y no les hemos abierto una puerta? Este país, se lo sabe perfectamente, se hizo con extranjeros que ayudaron a, enseñar, a impartir la educación en la normal de Santiago, que fueron de Chile, de España, de México, de Colombia, de todas partes del mundo, fueron los primeros profesores de los maestros de este país. Los médicos, aquí tuvimos médicos de España, de Colombia, de Costa Rica, de México, que fueron los que ayudaron a formar el primer sistema de salud pública de este país. Y así sucesivamente, en cada campo, este país se nutrió de talento extranjero. Entonces, hoy le tiramos la puerta en la cara. O sea, tú te imaginas lo que hubiera sido por tener un programa organizado, perdón, ¿cuántos maestros vinieron? ¿Cuántos, ingenieros, wow, dentistas, fantástico? O sea, poderlos asignar a zonas donde no hay servicio médico, donde no hay un claro, servicio de salud, donde no hay una atención en tal o cual tema. Y le decimos, bueno, haces eso por 5 años y te damos la nacionalidad panameña. Y, claro. pero perdimos eso, lo perdimos. Sí, no, y en una situación que, como mencioné hace poco, los expertos solo envisionan que va a incrementar por el tema del cambio climático. Yo me voy a tomar el atrevimiento de recomendarle un libro a la audiencia que se llama El siglo nómada, que es cómo enfrentarse al cataclismo climático en los próximos años y habla justamente de esto, ¿no? La migración masiva por temas de cambio climático viene. Creo que con eso nos vamos a nuestro último cambio. Esto es En Perspectiva por Omega Stereo. Estamos de regreso En Perspectiva. Nos llega una pregunta de un radio escucha. Pregunta, ¿por qué los migrantes los trajeron a Panamá y no se fueron directamente a sus países? Hablando directamente desde Estados Unidos. Y parte de las razones que han dado, bueno, es que muchos de estos países de los cuales vienen estos migrantes no tienen relaciones diplomáticas establecidas o vías de comunicación abiertas ni de cooperación con los Estados Unidos. O sea, no es tan fácil como lo está haciendo en otros países como México, con Guatemala o con un Venezuela, por dar un ejemplo, de Estados Unidos, las autoridades estadounidenses alquilar un vuelo charter, meter a los migrantes y enviarlos a su país, no se les es tan sencillo con países como Irán o como Afganistán o incluso con China, donde esas vías de cooperación tal vez no están tan abiertas. Entonces, en teoría, esa es una de las razones que han dado de por qué se están enviando a estas nacionalidades puntuales a Panamá. Con eso creo que cerramos el tema migrante y vamos a pasar a la discusión que se sigue dando en segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional al proyecto de reformas de la Caja de Seguro Social. Ayer, si no me equivoco, se siguió discutiendo el tercer bloque de reformas. Creo que la principal, seguir los debates en el Pleno es un poco, no quiero decir complicado, pero es un poco difícil seguirle la pista a qué exactamente es lo que se está debatiendo, cómo se está, si no me equivoco, aún no se ha votado realmente, pero qué es lo que se está proponiendo, cuáles son las cosas, ¿no? O sea, es más que todo ver un documento final o saber cuando vaya a haber una votación sobre qué se está votando. Creo que el debate se ha enfocado mucho en el tema, no sé si el principal, pero el tema clave, que es lo de las paramétricas, no sé si sí va a haber un aumento a la edad de jubilación, lo que han dicho las distintas bancadas. No sé, Rodrigo, cómo ves que evoluciona ese debate? Gracias, Dalia, por traer el tema a colación. Mire, eh, el proyecto de ley 163 de reformas a la ley 51 que es la ley orgánica de la Caja de Seguro Social, tiene 210 artículos. Entonces, en el primer debate se dividió esto en 4 bloques
del 1 al 4, cada uno más o menos de 50 y tantos artículos. Para el segundo debate se decidió que en el Pleno iban a ser 3 bloques, y el bloque álgido es este tercer bloque. ¿Por qué? Porque aquí están las paramétricas. Bien, ya se acordó entre las bancadas que el aumento de la cuota patronal va, pero va a ser escalonado. Se acordó entre las bancadas que el Estado tiene que aportar más dinero, mágicamente $500 millones más, porque no hay la voluntad política de las bancadas, incluyendo la bancada del partido de gobierno, RM, de apoyar un aumento en la edad de jubilación. Ellos sienten, lo que yo le preguntaba a algunos diputados y los viejos, pero ¿por qué es esto? Y me dicen, porque sienten que la paliza que recibió el PRD en el 2009 se debió en gran parte a que la reforma de Seguro Social de Martín Torrijos aumentaba la edad de jubilación. Entonces, para ellos, bueno, está en el ADN de los políticos la bendita reelección, y dicen, bueno, es que donde mi opositor o mi opositora diga es que el diputado o la diputada tal votó a favor del aumento de la edad de jubilación, listo. Ya ellos sienten que con eso pierden. Entonces, así que el cuerpo político se está defendiendo, busca sobrevivir diciendo no vamos a votar por el aumento de la edad de jubilación, y ustedes, señores del Estado, del gobierno central, tienen que buscar $500 millones más. La solución no es tan simple porque sabemos la condición terrible de las finanzas públicas, que no fueron creadas por este gobierno, eso hay que reconocerlo. Estas son condiciones heredadas del gobierno anterior. Y decir fácilmente al gobierno nacional, busquen $500 millones más para llenar el hueco del aumento de la edad de jubilación, no es tan fácil. O sea, es fácil ponerlo en papel, pero no es tan fácil hacerlo en la realidad. 500 millones se los quitamos a quién, a salud, a seguridad, a educación, a carreteras, Sí. ¿a qué se lo quitamos? Entonces, bueno, tienes que tomar esa decisión. Los primeros que saltan de su puesto son los diputados y diputadas. ¿Cómo se lo vas a quitar a salud? ¿Cómo me vas a quitar ese hospital? ¿Cómo me vas a quitar esa escuela? ¿Cómo me vas a quitar la policía? Entonces, como no toman las decisiones difíciles se toman de facto en el Ejecutivo. Ese es el problema de esta reforma. Sí, yo coincido, creo que el legislativo se está enfrentando, y creo que se pega con el tema de los migrantes, ¿no? O sea, ¿cuál es la discusión y cuál es la opinión pública afuera de las paredes del legislativo o la realidad que enfrenta el gabinete? Y creo que se entiende que hay un descontento y una desconfianza crónica de la población ante el tema de la caja del Seguro Social. O sea, eso por el manejo que se le ha dado a la institución, por la forma en que la institución da o no da efectivamente los servicios de salud, que al final es el contacto directo que tiene la población cotizante, que aún no está jubilada, con la institución. Yo por eso recuerdo que cuando se trajo a la mesa que esta discusión se iba a dar, el gobierno hizo un buen trabajo, por lo menos al inicio, de encaminar ambos temas de forma paralela. Aquí se va a discutir el tema de la caja, el sistema de pensiones, la parte financiera y matemática, y vamos a mejorar la prestación de los servicios de salud. Lo que pasa es que una cosa tiene que pasar rápido y la otra demora en implementarse y en dar Sí. frutos. Pero claro, o sea, al pensionado o al cotizante que le digas, no, es que vas a tener que trabajar 3 años más, y no necesariamente, o sea, no tengo garantía de que ese servicio de salud va a mejorar porque pues me lo han venido diciendo por 30 años y resulta que, por ejemplo, una cotizante de mi edad que no ha llegado a sus 30 años y dice, bueno, dicen que va a mejorar el servicio de salud y me dice mi abuela, sí, a mí también me lo dijeron en su momento. ¿Con qué, o sea, con qué moneda, ¿no? Estamos garantizando las cosas y pidiendo esa confianza. Y yo creo que Sí. es entendible que diga, no, espérate, voy a trabajar 3 años más, ay, mi jubilación va a ser mejor. Bueno, no, la verdad es que la cifra se va a mantener más o menos igual, ¿no? Entonces creo que ahí es donde, o sea, yo coincido, hay decisiones que se toman dentro del legislativo que al final es el ejecutivo el que tiene que hacer los ajustes. Parte del discurso del legislativo es, bueno, ajusten las finanzas, dejen el despilfarro, bajen la planilla, dejen las contrataciones
de consultoría, dejen de pagar carros, asesores, ¿no? O sea, cierren verdaderamente la llave, hagan que el Ejecutivo haga ese sacrificio por parte del gobierno de reducir gastos para después ver si le pedimos a la ciudadanía un sacrificio, ¿no? Yo sí creo que hay un... Totalmente, totalmente, Dalia. El país, el Estado tiene de dónde cortar, vamos a reconocer eso. Claro, claro. Pero la Asamblea Nacional también tiene un rol, porque la Asamblea Nacional tiene una planilla exageradísima, Sí, exageradísima. Si la comparas con asambleas, por ejemplo, de Costa Rica, la nuestra creo que es 3 veces más grande que la de Costa Rica. Y estamos, es más, tenemos un absurdo. Colombia tiene un poder legislativo que es bicameral. Tienen Congreso de Representantes y tienen Senado. Con todo y eso, Panamá tiene más empleados, más colaboradores en su poder legislativo que Colombia. O sea, eso es absurdo. Eso es absurdo. Colombia tiene 10 veces más población. Es un país grandísimo. Creo que 30 veces más grande que Panamá. Y entonces no se justifican esas condiciones. Y ellos tienen que dar el ejemplo. Pero sí, también, Dalia y estimada audiencia, creo que hay un tema que tenemos que enfrentar. Estas reformas se hicieron sin imaginación, sin patear realmente la mesa. Y voy a dar 2 ejemplos. Panamá se da un lujo que ni Qatar, ni Dubái, ni Arabia Saudita, ni Singapur se da. Panamá tiene 2 sistemas de salud pública, el gestionado por el Ministerio de Salud y el gestionado por la Caja de Seguro Social. Esa situación absurda de duplicación. Se entiende que la Caja de Seguro Social empezó con su sistema de salud pública porque en ese momento no había nada. Realmente el Ministerio de Salud había unos cuantos hospitales a nivel nacional. Pero en el tiempo el Ministerio de Salud ha desarrollado una red nacional de hospitales. Y creo que es tiempo de fusionar las dos instituciones, las dos partes del servicio de salud, y que sea responsabilidad del Estado. Que hay un sistema universal de salud, responsabilidad del Estado. Punto. Que la Caja de Seguro Social se quede con toda su cuota obrero patronal. De los 22% que se paga actualmente, 8 y pico por ciento, 8,5% creo, va para el tema de salud, de enfermedad y maternidad del Seguro Social. Imagínate que ese 8,5% se quedara como parte del fondo para pensiones. Bueno, en el año 2023, que es el último año para lo que tenemos cifras oficiales, ese 8,5% de la cuota obrero patronal representó 1.165 millones de dólares. Es decir, podemos agregar al pot 1.165 millones de dólares más para mejorar las pensiones, sin que el Estado tenga que hacer ningún sacrificio, porque es plata que ya la Caja Social recibe, sin tener que aumentar un año de jubilación, sin tener que aumentar un solo centavo de impuestos. claro, Ya es claro. dinero que la Caja Social recibe. Pero es que eso implica enfrentarse a ciertos intereses creados, y vamos a tener que eliminar, no puede haber 2 departamentos de compras, no puede haber 2 departamentos de abasto, no puede haber 2 departamentos de talleres, etcétera, etcétera, porque va a haber duplicidad, pero bueno, tienes la oportunidad generacional de alinear a todo el sistema de salud, eliminar las duplicidades. O sabes qué, si hay demasiados dentistas, bueno, vamos a abrir más servicios los fines de semana, o vamos a abrir el servicio hasta las 7 de la noche, o vamos a hacer otras cosas más interesantes. Pero ni siquiera eso. Entonces, vamos a buscar más dinero para seguir haciendo lo mismo. Y lo mismo no necesariamente es lo que le conviene al país. Entonces, y segundo, como bien mencionaste, estamos amarrando la reforma pensional al éxito de la reforma de los servicios de salud de la Caja Social. Que ese éxito, uno, no está garantizado, y dos, yo no siento que si un paciente se para a las 3 de la mañana para hacer fila en el Seguro Social, para que lo atiendan o mal atiendan a las 7 de la mañana, y ahora le van a decir, no, tú llegas a las 7 de la mañana y te atienden inmediatamente, yo no entiendo que ese paciente automáticamente diga, ay, perfecto, mejoró el sistema de salud, hagan lo que quieran con el sistema de pensiones. No Claro. creo que una cosa sume directamente a lo otro. Así que, Pero, sí, probablemente no, no de forma directa. Bueno, por ahora ya nos hemos quedado sin tiempo. El debate en la Asamblea Nacional continúa en segundo debate. La gran pregunta es si se va a votar en esto antes de carnavales. Por los tiempos parece indicar que sí, tal vez, o no. Hay que ver no,
El segundo debate se acaba antes de carnavales y ellos van a hacer tercer debate después de carnavales. Claro. Bueno, con eso fue todo por hoy en Perspectiva por Omega Estéreo. Nos despedimos, Dalia Pichel, Rodrigo Noriega. Felices carnavales. Sí, felices carnavales. Ahora viene el programa de Lorena Castillo con su programa Alta Voz. Nos vemos mañana en Omega Estéreo. Ha finalizado En Perspectiva, un análisis para las mentes inteligentes. Por los 107.3 de Omega Estéreo.